Marxismo y psicoanálisis. Una visión crítica del sujeto alienado. Fuente rebelión.org. Pluma Marcelo Colucci. Parte 1. Situando la cuestión. Marxismo y psicoanálisis son dos campos del saber distintos uno de otro, marchando por caminos diversos, trabajando sobre objetos diferentes. De todos modos, aunque en principio y por cierta lectura puedan resultar lejanos, incluso antagónicos, hay mucho más paralelismo entre ellos que divergencias. Para quien desee tener una visión crítica de la realidad, y más aún para quien desee incidir sobre ella, transformando lo que considera se debe cambiar, es imprescindible conocerlos a fondo. Está claro que no tratan directamente del mismo objeto. El sujeto social explotado, marxismo, y el sujeto del inconsciente, psicoanálisis. Pero ambos, a su modo, están diciendo algo similar. Denuncian la alineación del sujeto humano, aportando vías para su liberación. Ambos muestran con tremenda profundidad algo oculto, desenmascarando lo que la cotidianidad, la pretendida normalidad encubre. Si usted quiere, puede, dirá el discurso oficial, tanto refiriéndose a las posibilidades de ascenso social. El millonario es tal por su propio esfuerzo personal, como a las de ser feliz. Todo es cuestión de actitud. Marx y Freud, con fuerza demoledora, denuncian esas falacias, evidenciando otras lógicas en juego. No es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia. Dice el marxismo, nadie es dueño en su propia casa. Enseña el psicoanálisis. Aunque hablan de campos distintos, ambas teorías presentan la posibilidad de revolucionar lo humano, rompiendo ataduras, instaurando nuevos modelos de relacionamiento. En realidad, si bien existe una perspectiva que los ve distanciados, son más los puntos que los acercan que los distancian. 1. Ambos representan teorías críticas respecto al sujeto. 2. Ambos destruyen mitos e ilusiones en torno a hechos sociales en nivel macro al marxismo, a nivel micro el psicoanálisis. 3. Ambas posiciones constituyen programas de acción concretos que apuntan a superar el punto de partida de sus análisis. La revolución socialista, el primero, el procesamiento de la propia historia subjetiva, el segundo, con lo que desaparecerán los síntomas. 4. Las dos corrientes de pensamiento se mueven con una lógica dialéctica, centrándose en la lucha de contrarios, el conflicto como motor de la experiencia, lucha de clase en uno, conflicto interpsíquico en el otro, o choque del par pulsional. La radical imposibilidad de entender los fenómenos en juego sin apelación a la historia en otros términos. La historia social, macro o subjetiva, individual, micro, es el marco en el que se desenvuelven los procesos estudiados. Sin dudas, el punto 2, el llamado a una práctica concreta, la acción política transformadora o el hacer consciente lo inconsciente por medio de un tratamiento específico, es donde estriba su quizá mayor importancia e impacto social. Por supuesto que la revolución teórica que inauguran no tiene parangón, pero sí por algo son denostados, tratados de sacar de circulación. Vilipendiados es por el ejercicio de una praxis a la que dan lugar. Praxis que definitivamente es demoledora,
cuestionando al sistema capitalista en su conjunto y abriendo la posibilidad de construir un mundo postcapitalista, así como un descentramiento de la idea normalidad, en términos psíquicos, dando lugar a una nueva ética y una nueva forma de encarar el confuso y siempre prejuiciado campo de la salud mental, que va de la mano de lo que llamamos locura. Hoy es común decir de ambos que están pasados de moda, entre comillas, que fueron superados, entre comillas, que son elucubraciones afiebradas de mentes enfermizas de siglos pasados, que hoy esas teorías perdieron vigencia. En otros términos, que están muertos. Curiosos cadáveres, por cierto, pues continuamente hay que volver a declarar los muertos porque pareciera que nunca terminan de morir. De hecho, no lo están, lo que evidencia marxismo y psicoanálisis, la alienación del sujeto humano, lo que denuncian y revelan y contra lo que se alzan proponiendo alternativas, realmente no terminó. Y eso sigue siendo una agenda pendiente tanto en el campo teórico como en la práctica. Para entendernos, ¿qué son el marxismo y el psicoanálisis? Comencemos por precisar dos puntos elementales. ¿Qué dice el marxismo y qué dice el psicoanálisis? Obviamente no es el objetivo de este muy modesto opúsculo adentrarnos hondamente en una revisión conceptual de estos dos edificios teóricos monumentales, de lo cual ya se ha escrito interminables volúmenes. Aquí solo intentamos establecer muy brevemente qué significan en términos generales para intentar dilucidar luego su posible e imposible maridaje. O más aún, ¿a qué apunta esa unión si la hubiera? ¿Qué nos aportaría en tal caso? El marxismo, designación que el propio Carlos Marx rechazaba por considerarla una reprobable apología personal, motivo por el que prefería hablar de socialismo científico, también conocido como el materialismo histórico, término acuñado por Engels. Es una profunda concepción de la historia de la humanidad leída en clave de imprescindible asociación de los seres humanos para asegurar su vida, por lo que establecen relaciones sociales múltiples en función de llenar necesidades, destacando las materiales ante todo. Esa visión de la historia humana que toma totalmente distancia de una visión religiosa, mágico-animista, así como de una fábula centrada en los grandes personajes. Permite ver que desde que existe una acumulación mínima, permitiendo ir más allá del estadio de recolectores y cazadores primitivos con la aparición de la agricultura, 10.000 años aproximadamente, esa historia está constituida, dinamizada, por una lucha a muerte de clases sociales enfrentadas que da lugar a la aparición del Estado, en tanto instancia de control al servicio de la clase dominante. En otros términos, dueños de los medios de producción. Déspota, faraón, sumo sacerdote, emperador, rey, señor feudal, banquero e industrial, versus grandes masas trabajadoras, esclavos, campesinos, pueblo llano, siervos, proletarios asalariados.